Puede ser que no se me escuche bien, estoy con un estado gripal bastante complicado, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Vamos a tratar de empezar con la teoría de gases, ¿sí? Que es el último tema que entraría en este primer parcial, ¿de acuerdo? Comparto pantalla. Ahí estamos. Bien. De los tres estados que tenemos en la materia, ¿sí? Tres estados fundamentales, porque también existe un cuarto estado que es el plasma, etcétera, ¿sí? Pero los que conocemos habitualmente, los que estamos acostumbrados a manejar rutinariamente, son el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sí? Dentro de estos tres estados, el estado gaseoso es uno de los que a veces tiene ciertas propiedades que lo hacen muy particular, ¿sí? Los gases son sustancias que tienen una determinada capacidad de tener un volumen que ocupa todo el volumen del recipiente, que se pueden expandir, que se pueden comprimir, ¿sí? Que tienen una densidad que es mucho más baja que la de los líquidos, ¿sí? Que las moléculas están muy separadas entre sí, etc. Entonces, generalmente prácticamente recién a mitad del siglo XVII se empieza a hablar de gas, ¿sí? Como un estado de caos. Y eso es cierto, porque es el estado más caótico de la materia. Cuando lleguemos a termodinámica, vamos a ver que la entropía de los gases, es decir, el grado de desorden que tiene la materia, es el más alto. Si uno va del sólido al líquido al gaseoso, usted fíjese que en el sólido las moléculas o los átomos están entre sí, en forma iónica, por ejemplo, totalmente ordenados. Cuando pasamos a un líquido, en el caso del agua, por ejemplo, ¿sí? Las moléculas ya son plásticas y toman la forma de recipiente que los contiene. En cambio, en el estado gaseoso, las moléculas están separadas entre sí, no hay uniones intermoleculares entre moléculas, y las moléculas se mueven constantemente, chocan entre sí y chocan contra las paredes recipientes. Sí. ¿Pregunta? Bien. Por eso son sustancias que tienen una densidad muy baja. Estamos hablando del orden de gramos por litro, ¿sí? Cosa que generalmente en los líquidos hablamos de gramos por mililitro, ¿sí? Fíjense que la misma masa ocupa un volumen 1000 veces mayor, ¿está claro? Y eso hace de que justamente los gases no tengan volumen propio, ¿sí? Que ocupen el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? Y que, a diferencia de un líquido o de un sólido, el líquido sí tiene volumen propio, va a depender del envase en el cual se lo coloque, y los sólidos obviamente tienen un volumen que está definido por la estructura del sólido mismo, ¿sí? Y lo que les dije recién es que entre las moléculas del gas, al no existir uniones, hay un gran espacio vacío entre las moléculas. Las moléculas no solo, ¿sí? No solo se encuentran en el recipiente, sino que aparte, igual que en el líquido, las moléculas se mueven constantemente. Y este movimiento presenta fenómenos de colisión, ¿sí? Esas colisiones, es decir, los choques que hay entre las moléculas, son perfectamente elásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas, cuando chocan entre sí, siguen, ¿sí? Direcciones distintas. En un choque elástico, ¿sí? Es como si fuera dos carritos, por ejemplo, cuando uno choca contra el otro, siguen juntos, las masas siguen unidas. En cambio acá no, ¿sí? Los choques hacen de que, al ser totalmente elásticos, las moléculas choquen entre sí y que además choquen contra las paredes de recipientes que los contienen. Este efecto forma lo que se llama la presión de un gas, ¿sí? Es lógico, por ejemplo, si un gas se comprime, vamos a ver que su presión aumenta. En cambio, si un gas se descomprime, es decir, se aumenta el volumen, la presión disminuye. Acá tienen lo que les decía recién, el ejemplo del agua. En un sólido, las moléculas de agua están ordenadas formando cristales. En el líquido,
las moléculas se mueven, se unen y se desunen constantemente. Esto depende obviamente de la temperatura. En cambio, en el gas, las moléculas no están unidas, están totalmente separadas. Primera ley, ley de Boyle. Vamos a ver 4 leyes. De 3 vamos a sacar una ley unificada, que une 3 de ellas, y después vamos a determinar una ley que, digamos, también toma un apartado que es el número de moles, ¿sí? Que es la ley de los gases ideales. ¿Cuáles son estas leyes? La ley de Boyle, ¿sí? A ver, cuando nosotros tenemos varias variables, ¿sí? Por ejemplo, tenemos más de 2, ¿sí? Conviene tomar de a 2, analizarlas juntas, y la otra dejarla constante. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que ir a un sistema de tipo tridimensional. En cambio, en esta forma nosotros podemos acceder a un sistema bidimensional. Con lo cual, con un eje en las X y un eje en las Y, podemos determinar el comportamiento de la variable, ¿sí? En relación a la modificación de uno o del otro, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver qué pasa con la presión en relación al volumen, pero a temperatura constante, ¿sí? Con esto quiero decir que mínimamente para un gas, nosotros tenemos que tomar 4 variables en realidad. El número de moles, que para estos experimentos va a permanecer siempre constante, y después la temperatura, el volumen y la presión. De estos 3, siempre vamos a dejar uno constante. Es decir, que además del número de moles, que siempre es constante, vamos a dejar, en este caso, la temperatura, en el segundo, ¿sí? O en el tercero, vamos a dejar la presión, y en el tercero, el volumen. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Entonces, la ley de Boyle dice que a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dije hoy, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. Con lo cual, uno puede pasar el volumen multiplicando a la presión y diciendo que el producto de presión por volumen es igual a una constante. Si tenemos un gas en condiciones iniciales y finales, que podemos enumerarlo como 1 y 2, ¿sí? Podemos decir que el producto de la presión inicial por el volumen inicial van a ser iguales a la presión final por el volumen final, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una figurita en donde si tengo un gas que está a una presión de 2 atmósferas y a un volumen de 0,5 litros, fíjense qué pasa si de 2 atmósferas disminuyo la presión a 1 atmósfera. El volumen de 0,5 se iría a 1 litro, ¿de acuerdo? Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la presión de un sistema al que se le... No, ya puse el resultado. No quería hacer esto. Ahí está. Quiero mover esto. Ahí está. Al que se le reduce su volumen desde 10 a 2,5 litros, si la presión inicial es de 5 atmósferas. A ver, háganlo ustedes. Presión inicial, o sea, P1, 5 atmósferas. Volumen inicial, 10 litros. Presión final es la incógnita, volumen final 2,5 litros. Si la presión inicial es de 5, por 10 son 50. ¿Sí? ¿Cuánto 20. daría? Me pide la presión final. 20, pues. No escucho. 20 puede ser. 20 atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Segunda ley, ley de Gay-Lussac. Acá lo que se deja es el volumen constante, ¿sí? Y en un gas, ¿sí? Cuando queremos evaluar qué pasa con la presión y la temperatura a volumen constante, la presión es directamente
directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura, ¿sí? Es decir, que si yo paso esto dividiendo, me queda que el cociente entre presión y temperatura es igual a una constante, es decir, la presión inicial sobre su temperatura van a ser iguales a la presión final sobre su temperatura. Fíjense que son proporciones, ¿de acuerdo? Acá tiene un ejemplo. La temperatura inicial, 300 grados Kelvin. La presión, una atmósfera, ¿sí? Se aumenta la temperatura de 300 a 600, el doble. Con lo cual, si aumento el doble la temperatura, tiene que aumentar el doble la presión. Una cosa curiosa, ¿por qué la temperatura en grados Kelvin? ¿Qué quiere decir grados Kelvin? ¿Alguien lo sabe? Porque ¿qué escalas de temperatura tenemos? ¿Qué manejamos nosotros normalmente? Si yo digo qué temperatura, Los grados. grados centígrados, ¿sí? Escala Celsius, ¿sí? La escala Kelvin está hecha justamente, en este caso, se aplica para no tener ningún número negativo ni cero. ¿Está claro? Porque fíjense, si en vez de tener una temperatura inicial de 300 grados Kelvin, yo le dijera que la temperatura inicial hubiera sido menos 50 grados centígrados, el resultado final, la presión, iba a ser negativa. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se desfasan estos sistemas de temperatura? El 0 grado centígrado, anótenlo, equivale a 273 grados Kelvin. El 0 grado centígrado equivale a 273 grados Kelvin. Es decir, no hay temperaturas negativas, porque el 0 grado Kelvin, encima, es lo que se llama cero absoluto, una temperatura a la cual todavía no se ha llegado. El hombre no ha llegado a esa temperatura, ¿sí? Acá tienen un ejemplo. Calcular la presión inicial de una mezcla de gases encerrados en un volumen de 1000 centímetros cúbicos, sabiendo que para una presión de 2 atmósferas, la temperatura aumentó en 50 grados centígrados. ¿Ahora cómo resuelven este problema? Es a volumen constante, ¿eh? Dice que la temperatura aumentó en 50 grados centígrados. Me pide P1, la presión inicial. La presión final, P2, me la da 2 atmósferas. Pero no me da temperaturas. Pero sí me dice que la temperatura de la inicial a la final aumentó en 50 grados centígrados. Fíjese que la escala Kelvin y la centígrada están desfasadas en 273 grados. Pero yo puedo poner cualquier temperatura acá. Puedo poner 300 grados Kelvin inicial, 350 grados Kelvin final. Cualquiera puedo poner. Lo que tengo que poner como diferencia es que haya 50 grados centígrados o Kelvin, que es lo mismo. Porque 1 grado centígrado al estar desfasada se equivale a 1 grado Kelvin. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien lo puede hacer? ¿1,6 puede ser? Sí, 1, no sé qué es el 6 tuyo. Fíjate 60 y cuánto. Me dio 1,6 exacto. 1,7. Tendría que revisar los números. ¿Qué pusiste como temperatura inicial? Puse 200 y 250. Está bien. Sí, sí, puede ser, algún decimal. Pero se entiende cuál es el mecanismo de hacerlo, porque no me dicen qué temperatura final e inicial hay, pero las puedo poner yo, tranquilamente. Si me dice que aumentó en 50, quiere decir que de la inicial a la final tiene que haber 50 grados Kelvin.
Siempre recuerden colocarlo en grados Kelvin, nunca en grados centígrados. ¿Sí? Es lo primero que tienen que hacer. Bien. Ley de Charles. Acá lo que se deja es la presión constante. Y el volumen y la temperatura son también directamente proporcionales. Es decir, que el cociente entre volumen y temperatura es igual a una constante. De ahí que el volumen inicial sobre su temperatura tiene que ser iguales al volumen final sobre su temperatura. Fíjense, a una temperatura de 600 grados Kelvin y 1 litro, si yo disminuyo a 300 grados Kelvin, el volumen disminuye a la mitad. ¿De acuerdo? A ver este. Calcular el volumen final de una mezcla de gases encerrados en un volumen inicial de 500 centímetros cúbicos. Aclaro, acá el volumen no hace falta colocarlo en una unidad determinada. Ya vamos a ver que cuando lleguemos a la fórmula de gases ideales, ahí hay que pasarlo a litros. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, o sea, la milésima parte del litro. Y 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. ¿Sí? Y dice que se lo lleva de menos 25 a 50 grados centígrados. Y ahí tienen la referencia, 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin. A ver cuánto les da. Les pide el volumen final, volumen 2. O sea que lo que pasan es la temperatura final multiplicando. El volumen lo pueden dejar en centímetros cúbicos. No pasa nada. Para esta. Y recuerden sí de pasar los grados a Kelvin. Lo que tiene que hacer a la 651,2. temperatura centígrada, sumarle 273. ¿De acuerdo? O sea, si yo no me equivoco, sería 298 la inicial y 323 la final, ¿no? ¿251 puede ser? No. ¿Qué pusiste como A mí me temperatura dio inicial? 651 también. No, 600. perdón. A mí también. Puse 651. 651 centímetros cúbicos o 0,651 litros. ¿Está claro? Recuerden que las medidas de volumen, ¿sí? Cuando se expresan en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, van de 3 en 3. ¿Está? Por eso que 1 litro equivale a 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. ¿No? Bien, acá las tienen en forma gráfica, que a veces lo pido en el final esto. ¿No? Si yo hago el gráfico entre presión y volumen, ¿sí? Fíjense que me da una curva que es asíntota con el eje X, nunca toca el eje X. ¿Sí? Ahora, si grafico la presión sobre la inversa del volumen, es decir, 1 sobre B, ahí sí me da una recta. ¿Está? La ley de Gay-Lussac es una recta perfecta, porque son directamente proporcionales, aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Y tiene el punto más bajo en menos 273,15 grados centígrados, ¿no? Que es el 0 grado Kelvin. La ley de Charles también, ¿sí? Es la de que vinculamos el volumen y la temperatura. Acá está el 273 grados centígrados, ¿sí? O 0 grados Kelvin. Y acá se los puse. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible y se caracteriza por la total ausencia de calor. Es la temperatura a la cual cesa el movimiento de las partículas, ¿de acuerdo? Aquí el nivel de energía es el más bajo posible, el cero absoluto corresponde aproximadamente a menos 203,16 grados centígrados, nunca se ha alcanzado la temperatura y la termodinámica asegura que es inalcanzable, ¿de acuerdo? Es una temperatura teórica. ¿Qué pasó? ¿Qué toque? Voy de vuelta.
Ay, por favor. Hace mucho no me sentía así. Ahí está. Bien. Ahora, estas tres se pueden integrar en una sola. Entonces, uno puede decir que el producto de la presión por el volumen sobre la temperatura son iguales a una constante. Entonces, uno puede pasar de condiciones iniciales a condiciones finales. Por ejemplo, si nos dan la presión, el volumen, la temperatura inicial y la presión y el volumen finales, puedo calcular la temperatura final en una mezcla de gases, ¿sí? Si lo paso de un recipiente a otro, si le cambio la temperatura pero mantengo la presión, etc. Acá tienen algunos ejemplos cotidianos, ¿sí? El de presión y volumen sería el inflador, el de temperatura y presión sería la olla a presión, y el de volumen y temperatura serían los globos aerostáticos. Bien, ecuación general de estado, ¿sí? Si lo tomamos para un mol, la presión por el volumen sobre la temperatura, ¿sí? Para un mol, ¿sí? Es igual a una constante. Y a esta constante la vamos a llamar R, o constante de los gases ideales, ¿sí? Que tiene un valor y es constante, 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin, ¿sí? Y esta ley se escribe como que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿sí? De esta forma, uno, para cualquier número de moles, puede hallar distintos valores de las variables que intervienen en un gas, la presión, el volumen, la temperatura, ¿está? R recuerda que es una constante, no se va a modificar, ¿sí? Y las cuatro variables que manejamos ahora son la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. Fíjense que es lo mismo que está acá, pero como es N moles, es N por R y la temperatura pasa a multiplicar. Algo vimos de esto ya, ¿sí? Cuando yo hablé de condiciones normales, dije que las condiciones normales de temperatura y presión son 0 grados centígrados y 273 grados Kelvin. Y un mol de cualquier gas, ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿sí? En condiciones normales. Con esto uno puede determinar R, fíjense. Si yo pongo una atmósfera, ¿sí? Que es la presión en condiciones normales, 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados, ¿sí? 22,4 litros y un mol me da R directamente, ¿sí? Así uno puede despejar R. ¿Está claro? R me permite trabajar, obviamente, en unidades distintas, porque el volumen está en litros, la presión está en atmósferas, el número de moles está en moles y la temperatura está en grados Kelvin. ¿Quedó hasta acá? ¿Se entendió? Profe, ¿repetiría las condiciones normales entonces? Las condiciones normales son una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, es decir, el equivalente a 273 grados Kelvin. Cualquier gas en esas condiciones, si tengo un mol de cualquier gas, ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro parecería romper con la ley de Boyle. ¿Por qué? Si yo inflo un globo, piensen esto, con un inflador que está ahí o con la boca, ¿qué pasa con el volumen a medida que lo inflo? ¿Y qué pasa ¿Más con la grande? presión? ¿Eh? Vamos. Aumenta el volumen y disminuye la presión. ¿Disminuye si vos lo inflás? Ah, no, aumenta, perdón. Aumenta. Esto parecería que rompe la ley de Boyle, pero en realidad, ¿qué es lo diferente de la ley de Boyle? ¿Qué dijimos a nosotros cuando hablamos de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac?
¿Cómo era el número de moles? Era constante. Y en cambio acá, si yo lo voy inflando, ¿cómo es el número de moles? Aumenta. Aumenta. Entonces, el volumen de un gas es igual a una constante por el número de moles. ¿De acuerdo? Por eso, a presión y temperatura constantes, volúmenes iguales del mismo gas, o gases diferentes, como el aire, por ejemplo, contienen el mismo número de moléculas, ¿sí? A medida que aumenta el número de moles, aumenta el volumen. Es el caso del globo. ¿Está claro? Por eso, no es que rompa la ley de Boyle, no, es una modificación. Porque acá el número de moles no es constante. Ojo con eso. Pregunta de final, por ejemplo. Bien, un problema. A una presión de 3 atmósferas y 20 grados centígrados, una cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 30 litros. Calcular el volumen que ocuparía en condiciones normales. A ver. Acá toca aplicar la fórmula de que presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial son iguales a presión final por volumen final sobre temperatura final. Entonces me dicen, presión inicial 3 atmósferas. ¿Sí? Volumen inicial 30 litros. Temperatura inicial 293 grados Kelvin, ya lo paso. Ya me olvido de los 20 grados centígrados. Me pide calcular el volumen que ocupa en condiciones normales, es decir, una atmósfera, 273 grados Kelvin. De ahí despejo el volumen y ya está. Hagan el cálculo, a ver. Está claro lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué resultado les dio? ¿83,85? Puede ser. Sí. ¿Está claro? De la misma forma, recuerden siempre la temperatura en grados Kelvin. Esto es fundamental. Fundamental. ¿Sí? Porque si ponen, fíjense, si ponen 0 arriba, les da 0. ¿Está claro? Bien, uno más. Calcular la masa molecular de un gas sabiendo que 32,7 gramos del mismo ocupan 50 grados centígrados. Ahora les voy a dar equivalencias. 3040 milímetros de mercurio de presión en un volumen de 6.765 litros. Bien, esperen que les voy a mostrar algo. Anoten los valores. Eso es principal. Anoten los valores. 327 gramos del gas. Temperatura inicial 50 grados centígrados. 3040 milímetros de mercurio. Y 6.765 mililitros de volumen. Bien, dejo de compartir. Voy a abrir el Paint. Bueno, miren acá. Importante, muy importante, muy importante. ¿Cuál es la presión que me dan? A ver. Presión inicial. Me dicen que es de... ¿cuánto?
¿Ven el paint? 3040 milímetros de mercurio. No, no se ve el paint. No se ve, pero. ¿Ahora? Ahora sí. 3040 milímetros de mercurio. Bueno, esto lo tengo que pasar porque evidentemente si me pide el número de moles o la masa molar o una cosa por el estilo, tengo que entrar en la fórmula de presión por volumen igual al número de moles por R por T. ¿Sí? Entonces la presión es que está en atmósferas. Una atmósfera es el equivalente a 760 milímetros de mercurio. O una unidad vieja también, que es 760 torr, por Torricelli. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para pasarlo? ¿Cuántas atmósferas serían? Si una atmósfera son 760, ¿sí? 3040 son X atmósferas. O sea que la 4 presión inicial... atmósferas. ¿Cuántas? 4. ¿4 justas? Sí, pues. Sí. Bien. Ya tengo algo. Bien. Temperatura inicial. ¿Cuánto era? 323 Kelvin, ¿puede ser? Sí, dámela en centígrados primero. 50 grados. 50 grados centígrados. Entonces tengo que sumarle a 273, o sea que me iría a 323, ¿no? Grados Kelvin. ¿Sí? Bárbaro. Volumen inicial. 6.725 era. Una cosa así. ¿Puede ser? 65. ¿Eh? 6.765. ¿Así? ¿Seguro? Sí. Sí. Bien. Mililitros. Que es lo mismo que 6,765 litros. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora me piden la masa molar. Me piden la masa molar. Yo lo que sé que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Lo puedo hacer de dos formas. Una forma es ya acá, tratar de ver qué es la masa molar donde está metida ahí adentro. Porque la presión por el volumen son iguales a, y en vez de poner el número de moles, pongo la masa sobre la masa molar. Es el número de moles, ¿no? Por R por T. Y de acá despejo la masa molar. Entonces, va a pasar la masa molar multiplicando hacia el otro lado. Me queda masa molar igual a R y T, y la masa quedan de este lado, y presión por volumen pasan dividiendo, ¿no? Masa del gas por R por T, todo sobre la presión por el volumen. ¿Sí? Y ahora reemplazo. La masa que no la habíamos puesto, ¿cuál eran? 32 gramos. 32,7. 32,7 gramos. Bien. Eso es la masa. R0, eso es siempre lo mismo. 0,82 litro por atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí? Las unidades siempre son las mismas. No cambia esto. R siempre es lo mismo. Por la temperatura que dijimos que eran 323 grados Kelvin.
y eso va dividido la presión, que es de 4 atmósferas, y el volumen, que es de 6,765 litros. ¿Sí? Ahí me quedó todo en uno. Bueno. Y fíjense que puedo cancelar, eso es lo importante. Vamos a iniciar. Fíjense, cancelo los litros con los litros que están abajo, ¿no? Cancelo atmósferas con atmósferas. Cancelo Kelvin con Kelvin, ¿sí? Pues esto está abajo. Y me queda en gramos por mol. ¿De acuerdo? ¿Cuánto daría esto? Hagan el cálculo. 32 puede ser. 32. ¿Quién sería el gas? Para que tenga una masa molar de 32. ¿Qué gas tiene una masa molar de 32, chicos? Un gas común. Bueno, acá tienen el mismo despeje. El oxígeno. ¿Sí? Bueno, por hoy hasta acá. ¿Sí? Semana que viene tratamos de terminar con el temario, que no queda mucho. ¿Sí? Faltan presiones parciales. Y bueno, vayan estudiando ya en los seminarios para el parcial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale, Recuerden profe. poner la asistencia, por favor. Profe, una pregunta, ¿hasta Sí. qué seminario entra en el parcial? Hasta el de gases, hasta esto. Hasta O sea, lo que el puedan cuarto. ver en la práctica de gas. ¿Sí? Bien. Si podemos llegar a ver todo gases, mejor. ¿Sí? Que sería el Buenísimo, seminario, gracias. si no me equivoco, es el 4 ¿no? Ahora les El 4, habilito sí. la página de gases y después cuando pueda subir el video a YouTube se los dejo. ¿Sí? Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, buen fin de semana y espero la semana que viene estar mejor. Muchas gracias, profe. Ya, pueden ver que te Ah, profe, gracias. Chau, chau. Gracias. Que se mejore. Gracias.